Hola a todos, un saludo a todos los compañeros clasers de la comunidad hispanohablante, como siempre, Django al habla. Estoy aquí con todos vosotros pues para ofreceros un ataque espectacular, ataque de la guerra que ya ha terminado y que el clan Insaniam ha ganado, contra el clan Chambuchen, ataque sobre el 15º en el mapa enemigo de esta guerra, el jugador cuyo nombre es BMO. Ataque efectuado por mi compañero el Noble, como digo, con la estrategia Surgical Goho, apoyada en 2 golems en la aproximación, a por la reina arquera, es decir, que es un Shatter Surgical Goho. Y como digo, ataque espectacular pues de este compañero del clan que ya lleva un tiempo con nosotros y que he observado, ¿no?, en todo este tiempo, como hago con todos los compañeros del clan, cuando entra en acción, y la verdad es que lo ha vuelto a hacer. El Noble es un jugador que conoce la técnica al dedillo, evidentemente, si no, no conseguiría resultados tan óptimos y que además de conocer las reglas, como digo, pues está dotado de una técnica evidente, ¿no? Como digo, lo ha vuelto a hacer porque el Noble es un jugador del clan Insaniam que en multitud de ocasiones resuelve, como ayuntamiento 9 que es, ¿no?, y ataca a otros ayuntamientos 9. Obviamente, pues como digo, resuelve sus ataques utilizando única y exclusivamente 3 hechizos. Esto lo puede llevar a cabo, como digo, por una técnica de alto copete, por una planificación exhaustiva, ¿no?, tanto de la estrategia que va a emplear como de la utilización de la misma, y me atrevería a añadir que también por una cualidad, ¿no?, que tiene realmente este jugador. Cuando uno ve las repeticiones del Noble se da cuenta de que en cierta manera sus ataques están dotados de un cierto salvajismo, ¿no? Es un visto y no visto normalmente su proceder, ¿no?, cuando comienza la repetición de uno de los ataques del Noble. La verdad es que a todos nos entra la risa porque es algo bastante llamativo el hecho de que tantas veces sea capaz, ¿no?, de resolver sus ataques solo con 3 hechizos. Y esto, como digo, ya está siempre motivado, ¿no?, es consecuencia de una serie de pasos, ¿no?, previos en los ataques. Y la verdad es que es bastante agradable, ¿no?, de ver. Es un espectáculo ver atacar a este compi, al que desde aquí evidentemente envío un abrazo muy grande, ¿no? Lo que vais a ver, como ya os he anunciado, es un Surgical Goho sobre una aldea no sacada de internet, aldea en principio supongo de edición propia, por parte del jugador del clan enemigo, aldea que, como podéis observar, pues esto lo podemos deducir, ¿no?, ya que vemos en esta posición el ayuntamiento, que aunque no está excesivamente expuesto, pues no tiene, ¿no?, el ayuntamiento una función pasiva como edificio que hay que defender a toda costa, ya que se podría considerar esta una aldea anti 3 estrellas, pero que por ello no le importa, ¿no?, conceder 2. Y como digo, el ayuntamiento en esa posición realmente está escudando y protegiendo, ¿no?, en el caso de que, por ejemplo, quisiéramos entrar desde esta dirección para eliminar a la reina arquera y alguno de los antiaéreos, pues obviamente todas estas defensas van a disponer, ¿no?, de la reina arquera, mientras esta está entretenida disparando al ayuntamiento. Así que desde ese punto de vista y desde ese ángulo es un buen uso del ayuntamiento, ¿no?, que está pues cumpliendo realmente una función de escudo, como podría ser también el de un almacén de oro grande, o de elixir, o el tanque mismo, ¿no?, de elixir oscuro. En fin, otra de las cosas a destacar de esta aldea de diseño propio es que tenía un defecto de diseño realmente grave, ¿no? Yo siempre os recomiendo que hagáis double check cuando terminéis de diseñar vuestras aldeas, porque evidentemente este jugador, al terminar de colocar los elementos de la misma, pues es obvio, ¿no?, que al colocar sus Teslas que os voy a pasar a indicar ya, los Teslas se encontraban aquí, en esta zona del ayuntamiento, como motivo de lo mismo que os digo, ¿no?, proteger todo este lado. Otro de los Teslas se encontraba aquí, y otro de los Teslas se encontraba aquí. Tesla que aparece nada más comenzar el ataque, porque en esta zona de aquí el jugador había dejado un black hole, había dejado un espacio en el que podemos pulsar con el dedo
lo cual es un error, como digo, muy grave, ya que nos ofrece la posibilidad de, sin gran gasto de tropas, ni tener que pensar, ¿no?, qué tipo de movimientos vamos a hacer para sacar ese castillo enemigo al completo, pues nos permite tener acceso, ¿no?, nos permite sacar la totalidad, ¿no?, de ese castillo. Ese castillo constaba, creo recordar, de un dragón, un mago y el resto eran arqueras, ¿no? Para lo cual, pues efectivamente el noble, que de tonto no tiene un pelo, pues evidentemente colocando simplemente un par de barbaritos en esta zona, pues además de saber, ¿no?, con ese paso inicial dónde se colocaba uno de los Teslas, asegurarse de que ahí, en caso de que hubiera habido bomba gigante en single, hubiera detonado ya, con lo cual para la posterior maniobra con montapuercos un problema menos. Además se asegura la salida del castillo, ¿no?, del clan enemigo. Fijaos qué error tan grave de diseño, ¿no?, que nos cuesta, pues realmente nos baja muchísimo, ¿no?, la puntuación en la capacidad defensiva de esta aldea. A continuación, sin perder ni un instante, como siempre os digo, con buen ritmo, el noble lo que hace es, utilizando este campamento como elemento de anclaje, pues el noble lo que hace es colocar aquí una arquera de ancla para que todo ese castillo empiece a bajar, ¿no? Lo que hace es que para aglomerar, ¿no?, para juntar un poco todo ese castillo, coloca alguna arquera más hacia esta zona, hacia la izquierda, y muy inteligentemente, sirviéndose de uno de sus dos golems que va a emplear en el acercamiento, en la aproximación, ¿no?, a modo de shatter, para luego eliminar a la reina arquera, pues evidentemente lo que hace es colocar inmediatamente uno de sus golems aquí, que es una de las posiciones que ya tiene pensadas, con lo cual todas esas tropas del castillo enemigo se centran en ese golem, especialmente, lógicamente, el mago y el dragón nos preocupan más que las arqueras, y lo que el noble hace es eliminar todo ese castillo enemigo con relativa facilidad, pues rodeando, ¿no?, de algunos magos, tanto ese mago del castillo enemigo como las arqueras, como el dragón. Además, el noble hace otro paso francamente bien pensado, muy inteligente en este ataque, como siempre, y es que coloca más magos en esta zona de aquí. Magos que evidentemente van a comenzar a destruir pues todos estos elementos. Y enseguida explicaré por qué hace esto, ¿no? En cuanto a la maniobra del Shatter propiamente dicha, como ya os estaba explicando, lo que hace el noble es colocar su otro golem en esta zona, y a modo de mini funnel se sirve de sus otros magos. Lleva muy contados los magos, lleva 9 magos que emplea perfectamente, ¿no?, todos y cada uno de ellos, así como el resto de sus tropas, ¿no?, en general en este ataque cumplen una función determinada. Magos que coloca, pues, sobre estos elementos, pues para evitar, ¿no?, que pierda tiempo, y que ya que estos elementos de aquí quedan un poco más alejados y no nos van a dar problemas, no son elementos de mucho riesgo a la hora de embudar los héroes, pues obviamente lo que consigue con esto es asegurarse una entrada, ¿no?, franca hacia el centro de la aldea. Lo que hace a continuación, lógicamente, es romper ese muro con un par de rompemuros, y a continuación coloca a su reina y a su rey para que entren junto con los golems, paso que ya sabéis que es indispensable, ¿no? Coloca, por lo tanto, tanto a su reina como a su rey bárbaro en esta zona para que entren en la aldea, y uno de los hechizos, que ya os he dicho que usa 3, que utiliza en este ataque fulminante, es un ataque hecho con una velocidad endiablada, ¿no?, como los del noble siempre. Coloca un hechizo de rabia en esta zona y después lanza 4 rompemuros más para asegurarse de que va a romper, ¿no?, en la siguiente línea de muro, cosa que evidentemente hace, creando además un acceso realmente fácil, ¿no? Los magos que utiliza en la parte baja que os he indicado, si os dais cuenta, al lanzar este golem no solo está atrayendo la atención de las tropas del castillo, sino que además en toda esta incursión, al lanzar ese golem, como digo, estas defensas están siendo también distraídas. Es decir, que desde el segundo 1 de este ataque hay distracción, ¿no?, y ataque, que ya sabéis que es una de las claves, ¿no?, de las estrategias híbridas. Con lo cual, esos edificios defensivos no están molestando a nuestros magos, que van a eliminarlas, ¿no?, en su avance. ¿Qué consigue con esto el noble? Pues realmente lo que consigue es hacer, digamos, una entrada de sopetón en la aldea, eliminar toda esta sección
y lo que está haciendo realmente es crear, con toda esa velocidad, ¿no?, de colocación de tropas y de avance, está creando un acceso para su Kill Squad hacia esta otra parte de la aldea. Así que podríamos decir que en su primera incursión y en la salida de las tropas del castillo enemigo y en el asesinato de las mismas, el noble lo que está creando es realmente, está anulando, ¿no?, pues realmente toda esta parte de la aldea, y lo que está haciendo es posibilitar que después, más adelante, sea nuestro Kill Squad el que elimine todas estas defensas. ¿Qué consigue con esto? Pues que evidentemente el resto de aldea que resta por atacar es infinitamente más pequeño, es más pequeña como aldea y es infinitamente más fácil, ¿no? A modo de surgical, ya que va a hacer un deployment a lo antihorario, no es clockwise sino viceversa, pues lo que va a efectuar el noble obviamente pues es una maniobra muchísimo más simple, ¿no?, a la hora de desmantelar esta aldea por secciones con ataque y distracción, que como siempre os digo es lo que hay que hacer cuando se hace un ataque híbrido, ¿no? A continuación, sin perder ni un instante, lo que va a hacer el noble es empezar a lanzar sus montapuercos que va a lanzar primero de esta manera, va a lanzar 5 sobre ese cañón. También quiero comentar que la colocación de las bombas gigantes en esta aldea, que como diseño pues lógicamente no es una maravilla, se encontraban aquí y aquí. Estas van a ser detonadas por el Kill Squad, concretamente creo que directamente uno de los rompemuros en la rabia inicial de los que entran dispone de una de ellas, y más adelante en su avance los magos que penetran junto con el resto del Kill Squad en ese avance con mucho éxito pues destruyen la segunda, no se encuentran con ella, y aunque algunos mueren pues son bombas que no nos van a molestar para tareas de limpieza a nuestros montapuercos, si en el caso de que tuvieran que pasar por ahí, ¿no?, posteriormente. En fin, como os comento, lanza sus montapuercos por ese sector en un grupo de 5 muy deprisa, y a continuación lo que hace es simultáneamente lanzar 2 gigantes nuevamente usando distracción sobre estas zonas al mismo tiempo, ¿no? Esto va a fomentar que todas estas defensas evidentemente pues estén distraídas durante el tiempo suficiente como para que nuestros montapuercos se lancen y se abalancen sobre esas defensas sin ser molestados, ¿no? Todos estos pasos son una concatenación, como podéis entender, de aciertos, ¿no?, y de solvencia técnica, que son lo que lleva a nuestro compañero a no necesitar más que 2 hechizos una vez más. Los montapuercos van a entrar nuevamente en grupos de 5 por estos flancos y lógicamente en su avance van a ir destruyendo las defensas de esta manera, ¿no? Como podéis entender, aunque aquí alguno de ellos se va a distribuir así, va a hacer un recorrido hacia ese mortero, como podéis entender, lo que va a conseguir entrando desde diferentes flancos, desde diferentes ángulos, que para eso se hace en este sentido un surgical deployment, que ya sabéis que es una técnica de colocación de tropas que nos sirve, como os digo, para acceder a las dobles bombas gigantes y detonarlas de una en una, cosa que va a hacer perfectamente. Primero va a detonar esta de este lado e inmediatamente después esta, pero al ser detonadas de una en una y colocar su primer hechizo de curación en esta zona de aquí, pues el noble no va a tener ningún problema, ¿no?, para mantener a sus montapuercos vivos, motivo por el que además no va a necesitar más que, nuevamente repito, 2 hechizos. Me interesa destacar que al no utilizar gigante de distracción en esta zona, los montapuercos, al empezar a recibir daño, evidentemente mucho antes de estas defensas, ¿no?, los va a curar, como podéis ver, mucho más cerca de la entrada que estos otros en los que sí utiliza gigante y a los que realmente va a curar más dentro, ¿no? Estos otros, la segunda curación va a tener lugar en esta zona de aquí. Es evidente que cuando se utiliza gigantes es para postergar, ¿no?, el daño sobre nuestros montapuercos, y siempre que utilicéis gigantes, ya os he comentado en alguna otra ocasión en vídeos relativos a lo que es el Surgical Goho en concreto,
que es interesante utilizar gigantes siempre que lo que estemos consiguiendo con esa colocación de gigantes sea atraer la atención de 2 o más defensas. Si, como es en el caso de este cañón, solo vamos a atraer con la presencia de un gigante la atención de una defensa, no nos interesa gastar espacio del ejército en cocinar un gigante para ese área, ¿no? Como os he indicado, hay otro hechizo de curación aquí, y lo que va a terminar haciendo es pues lanzar un último gigante sobre esta zona, pues para llamar la atención de las defensas, y va a lanzar nuevamente montapuercos terminando ese sentido antihorario en su deployment. Va a lanzar más montapuercos aquí, que perfectamente por un motivo de seguridad hubiera podido curar nuevamente en esa zona, pero que no va a ser necesario, una vez más, como motivo de una concatenación de aciertos y de un ritmo de ataque realmente endiablado, ya que las tropas del Kill Squad, para cuando todo esto suceda, van a haber penetrado hasta este otro sector de la aldea y van a haber terminado con todas esas defensas, con lo que el noble, pues una vez más, pues va a poder irse a su casa con un hechizo intacto, sin utilizar, ¿no? Es realmente impresionante cuando el noble hace las cosas bien así, ¿no? Y ataca con esta eficacia, y uno lo ve llegar, a reducir a cenizas las aldeas, arrasar literalmente, y como ya he dicho, pues irse a su casa con un hechizo sin usar, ¿no? Es bastante impresionante. En fin, espero que disfrutéis mucho con este ataque fulminante de mi compañero el noble, tanto como yo cuando se lo vi hacer y cuando lo grabé para subirlo a esta sección, como hacer un buen. Django se despide, no sin antes recordaros nuevamente que, como habéis visto en este ejemplo clarísimo, las aldeas se compartimentan mentalmente y se atacan por secciones. Desde luego, si visto lo visto y ya más que demostrado en este canal de estrategia con ataques híbridos en el Clash of Clans, como digo, si visto lo visto, a estas alturas todavía hay alguien que prefiere hacer ataques mega a ataques híbridos, ¿no? Pues obviamente que se lo haga mirar. En fin, Django se despide, lo dicho, un abrazo enorme para todos. Vuelvo enseguida con vosotros con nuevo material, con ataques híbridos, estrategias híbridas, ataques de alto copete. Un abrazo grande a todos y venga, chao.